La peste negra, que también se le conoce como la peste bubónica o incluso la muerte negra, es la pandemia más devastadora en la historia de la humanidad, llegando a matar hasta un tercio de la población del continente europeo de aquella época, aunque hay historiadores que estiman que la mortalidad en realidad superó a la mitad de la población, llegando a acabar con la vida de hasta un 60% de los europeos. En números, estos historiadores calculan que habrían muerto 50 millones de los 80 millones de personas que vivían en ese entonces en este continente. La pandemia afectó al continente europeo en el siglo XIV y alcanzó su punto máximo entre 1346 y 1361. Hay diversas teorías respecto a cómo inició esta pandemia, pero la más aceptada refiere que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis que apareció alrededor del año 1320 en el desierto de Gobi, pasando por diversas regiones y países como China, Birmania, India y algunas regiones de la actual Rusia, llegando a Europa en el año 1346. Se estima que desde 1331 murió un tercio de la población china a causa de esta pandemia, registrándose que desde esa fecha hasta 1393 esta población cayó de 125 a 90 millones de habitantes. Se cree que la pandemia en sí inició en alguna parte al norte de la India en Asia Central y que fue llevada al oeste por los ejércitos mongoles, siendo el punto de partida la ciudad comercial de Kaffa, actualmente conocida como Feodosia, en la península de Crimea a orillas del Mar Negro. Cuando los mercaderes genoveses tuvieron conocimiento de la epidemia que los estaba afectando, huyeron del lugar, llevando consigo los bacilos hacia distintos sitios, principalmente Italia, desde donde se difundió esta pandemia al resto del continente. La teoría más aceptada entonces es que la modalidad fue la peste bubónica y que la transmisión se produjo a través del comercio, por medio de los barcos y personas que transportaban a las ratas y las pulgas infectadas entre las mercancías o en sus propios cuerpos, propagando la enfermedad a cada puerto que llegaba. En cuanto a la enfermedad, esta bacteria afecta principalmente al sistema inmune a través del sistema linfático. Los portadores, como ya mencionamos, son las ratas y se propagan principalmente por medio de sus pulgas. También existe una peste pulmonar que puede propagarse a otra persona cuando la infectada tose. Sin embargo, la peste bubónica, que infecta los ganglios linfáticos, es la más frecuente y de la cual hablamos en esta pandemia. Los síntomas de esta peste incluyen escalofríos, fiebre elevada, dolores de cabeza, convulsiones, dolor muscular, decaimiento y ganglios linfáticos inflamados, entre otras cosas. Obviamente, con el sistema inmunológico comprometido, los órganos del cuerpo comienzan a fallar y como para la época no existía un antibiótico específico o eficaz contra la enfermedad, como streptomicina, gentamicina, doxiciclina, ciprofloxacina, entre otros que son los usados en la actualidad, esta conducía a la muerte, ya que para esta enfermedad es vital el tratamiento inmediato dentro de las 24 horas siguientes a la aparición de los síntomas. La reciente pandemia del coronavirus ha hecho que el mundo se paralice. Aunque muchos de los conocimientos que tenemos en la actualidad nos dan ciertas ventajas, la verdad es que muchos de nuestros métodos siguen basados en prácticas muy antiguas. Uno de los ejemplos más claros de ellos son las cuarentenas como un método de control de contagio. Para el siglo XIV, la humanidad se vio enfrentada con una de las epidemias más mortales y recordadas de su historia, la peste negra. La misma se dio debido al esparcimiento de la gripe bubónica por gran parte del territorio europeo y asiático. En un mundo en el que la medicina estaba poco desarrollada, no existía remedio más eficaz que el aislamiento. Las autoridades ordenaban el cierre de las ciudades afectadas. Por ejemplo, en Italia, todos los barcos que trataban de llegar al territorio debían cumplir primero con un periodo de 30 días de aislamiento en el propio bote o en una isla deshabitada, que se encontraba cerca de las costas de Ragusa. De este modo, si las personas luego de este tiempo no mostraban señales de tener la enfermedad, podían ingresar a la ciudad. Los ciudadanos no podían acercarse a las zonas de aislamiento, únicamente podía hacerlo el personal autorizado. Estas medidas fueron de gran ayuda para minimizar las consecuencias de una peste que acabó con más de 20 millones de personas. La vida en las urbes sometidas al aislamiento no era agradable. Abastecerse de lo necesario resultaba muy complicado, por no decir imposible. Predominaba el sálvese quien pueda en un ambiente de anarquía, con una inquietante multiplicación de actos delictivos. La justicia no tenía medios para castigar
investigar los robos en las casas abandonadas o a la gente indefensa. Para combatir la enfermedad, unos optaban por la oración y la vida moderada, otros al contrario, por toda clase de excesos, desde la convicción de que debían aprovechar al máximo el poco tiempo de vida que tal vez les quedaba. Sin embargo, a partir de los años 50, con el desarrollo de los antibióticos y vacunas, el uso de la cuarentena parecía convertirse en una cosa del pasado. Con todo, el siglo XXI trajo consigo nuevas amenazas epidémicas, y con ello resurgieron muchos de los viejos métodos aplicados en algunos casos con importantes desajustes. Se hicieron esfuerzos de aislamiento, incluso intentando cerrar barrios o distritos enteros, cancelando vuelos internacionales y cortando el tráfico de movimiento, lo que no solo ralentizó los esfuerzos de ayuda, sino que también tuvo altos costes sociales y económicos. Finalmente, nos encontramos en la época actual. El 31 de diciembre del 2019 se reportó por primera vez la aparición de nuevos casos de un tipo desconocido de coronavirus. Hemos visto cómo el mundo ha implementado medidas de cuarentena que superan todas las tomadas en nuestra historia. Desde la peste negra hasta la actualidad, la cuarentena se ha convertido en una constante cuando la humanidad busca luchar contra los peligrosos enemigos invisibles que son las enfermedades. No obstante, también podemos notar claramente que las mismas no son en sí la solución al problema. Para que las cuarentenas puedan ser efectivas, deben ir de la mano con políticas de salubridad y sistemas de salud actualizados. Asimismo, el mundo debe entender que la investigación de estos virus y la búsqueda de posibles compuestos que los combatan debería ser una prioridad continua y no solo la respuesta a una contingencia. Tal vez sea este el aprendizaje que la historia de las cuarentenas en nuestro siglo le llevará al siguiente.